Proinca. Bien, reciban un cordial saludo. Les habla el ingeniero Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de diseño de concreto armado según código ACI 31814 y vamos a ver en esta ocasión la estructuración y predimensionado de estructuras de concreto armado. El contenido de esta sesión, estaremos hablando de la ingeniería conceptual, estaremos hablando de la propuesta estructural, ubicación y disposición de elementos estructurales como vigas, columnas, losas. También sobre su predimensionado haremos un ejemplo de aplicación predimensionando los elementos estructurales y realizaremos el análisis de cargas como complemento. Bien, en la ingeniería conceptual es la etapa del proyecto donde se plantean las propuestas de solución en términos de conceptos generales para obtener coherencia entre estructura y arquitectura. Es decir, nosotros recibimos la arquitectura que nos proporciona ese anteproyecto del arquitecto y vamos a definir el sistema resistente de la estructura, ¿okay? El sistema que va a resistir cargas laterales y que va a resistir cargas verticales, eligiendo los tipos de estructuras y organizando esos tipos de elementos, ¿okay? Esta etapa es muy importante ya que una vez definido el sistema resistente, el resto del proceso es una consecuencia previamente estudiada, normalizada y relativamente estandarizada. Es lo más complicado y luego de esto ya todo está un poco más estandarizado, ya los cálculos van a ser más sencillos, lo más difícil es esta primera etapa conceptual. Es la etapa que más experiencia requiere, ya que conociendo estructuras existentes se podrá plantear con mayor facilidad y rapidez soluciones estructurales. Yo siempre les planteo como opción o como un inicio que salgamos a mirar estructuras existentes para poder saber cómo se han venido utilizando los tipos de sistemas estructurales, como son los nodos, cuando se utiliza una losa nervada en una dirección, cuando se utiliza una losa reticular, cómo son las conexiones distintas para cada tipo de losas, cómo son las conexiones en escaleras o cómo se apoyan las escaleras en la estructura. ¿Okay? Es importante tener una librería de las estructuras existentes para que ustedes puedan partir y realizar la ingeniería conceptual de un nuevo proyecto. Entonces, por esta razón resulta un verdadero reto para estudiantes de ingenieros recién egresados que inician sus pasos en la carrera ya que no tienen esa experiencia previa. Hay que evitar el error de utilizar estructuras que choquen con la arquitectura, es decir, tenemos que tratar en lo posible de mantener la armonía con la arquitectura y con la funcionalidad de los espacios. Por ejemplo, es un error colocar grandes columnas dentro de espacios que por su función son pequeños, como la ducha de un apartamento, por ejemplo. No podemos colocar una columna de gran tamaño allí porque, pues, por supuesto, le restaría mucho espacio a una ducha que tiene un poco espacio destinado para ella. O quizás disminuir la altura libre de un entrepiso colocando una viga de altura considerable también es un error, ¿okay? Hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Desde el principio, cuando estamos haciendo en esta etapa de ingeniería conceptual, considerando el tipo de estructura, pues hay que tener bien presente las posibles fundaciones que vamos a utilizar con respecto a la interacción suelo-estructura. O sea, hay que tratar de que podamos fundar en el suelo existente que tenemos allí, ¿no? Es bastante importante. Se supone que cuando se realice el análisis y la verificación detallados de la estructura, es decir, cuando yo coloque esas columnas, yo realice el modelo matemático de esas columnas, esas vigas, esas losas, pues las variaciones van a ser pequeñas, en el sentido de que yo hago ese predimensionado y hago esa primera propuesta y pues iremos puliendo, pero con pequeños pasos, algunos cambios que hagamos en la estructura. Es decir, esos componentes o las dimensiones van a ser confirmadas o con variaciones poco significativas. Entonces es importante que en esta primera etapa tomemos nuestro tiempo, lo hagamos bien, para que posteriormente, cuando hagamos el análisis y el diseño, pues sea una estructura coherente y que tenga integridad, ¿no? Que sea una estructura bien planteada. Ahora, ¿qué tipos de sistemas estructurales existen? Cuando vamos a hacer la propuesta estructural, ¿cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Fíjense, desde el punto de vista de resistencia a cargas verticales, los sistemas los podemos clasificar como sigue. Tenemos sistemas con vigas o sin vigas. En los sistemas con vigas los elementos principales son las losas, las vigas, las columnas o pantallas. Recordemos que los muros
también se conocen como pantallas, y la fundación. Esos son los elementos principales desde el punto de vista del sistema resistente a cargas verticales. Por supuesto, las losas pueden ser macizas o nervadas en una dirección o en dos direcciones. Si estamos hablando de un sistema sin vigas, pues los elementos principales van a ser las losas, las columnas o pantallas, de nuevo, columnas o muros, y fundación. En este tipo de losas, pues vamos a tener losas reticulares, es un sistema que puede funcionar sin vigas, y podemos tener losas fungiformes. Este tipo de losas, recordemos que esta palabra fungiforme viene de la palabra hongo, que es una estructura como forma de hongo, una estructura como un pilar. ¿Okay? Entonces ese sería el tipo de losas fungiformes. Podemos apreciarlo en estructuras existentes, por ejemplo, estaciones de servicio, son unos techos un poquito que antes eran bastante arquitectónicos y ya no se hacen mucho. ¿Okay? Pero entonces estos serían los sistemas que podríamos plantear en función o desde el punto de vista del sistema de resistente a cargas verticales. Esta información está basada en el manual Mindur para el proyecto de estructuras de concreto armado para edificaciones de 1985. Van a tenerlo disponible también en la carpeta para consulta. Desde el punto de vista de resistencia a cargas laterales, ojo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, el sismo, nos va a aplicar unas acciones laterales en la estructura y vamos a hablar de los tipos de sistemas estructurales que van a resistir esas cargas. En primer lugar, tenemos el sistema estructural porticado. Este va a estar conformado por pórticos que pueden estar diagonalizados o no, aportan rigidez lateral y sus miembros. Recordemos que si estamos hablando de un sistema porticado, los miembros son vigas, columnas y diagonales en caso de que existan. Resisten las solicitaciones por medio de flexión, fuerzas cortantes y axiales, fuerzas axiales, inducidas por las cargas gravitacionales y las acciones sísmicas, las cuales son transmitidas por los diafragmas. Recordemos que el muro ataca la masa que se encuentra en el diafragma, en el entrepiso, y ese diafragma es el encargado de distribuir las cargas a los elementos que están conectados a él. ¿Okay? Funciona muy bien para edificaciones bajas. Ustedes se preguntarán, ¿bajas hasta qué número de pisos? Bueno, vamos a ver una comparación gráfica bastante ilustrativa al respecto del número de pisos. Proporciona amplia flexibilidad en la distribución de los espacios. Si las luces o número de pisos son muy altos, resulta difícil cumplir con los límites de desplazabilidad establecidos por la norma. Esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos edificios muy altos o luces muy grandes, pues vamos a tener problemas con la deriva del edificio. Recordemos que la deriva debe ser controlada para evitar daños excesivos en la edificación. Entonces, pues como la estructura porticada resulta muy flexible, vamos a tener problemas al cumplir con esos límites de deriva o límites de desplazabilidad. Entonces, por eso el número de pisos y las luces también deben ser un poco controladas. El otro sistema que tenemos es el sistema de pantalla o muros de corte. ¿Okay? Los muros de corte constituyen elementos verticales del sistema resistente de una edificación. Transmiten cargas verticales, soportan a los diafragmas horizontales y transmiten a los niveles inferiores las cargas horizontales que actúan en un mismo plano, las cuales son originadas generalmente por viento o por sismo. ¿Okay? Requieren un planeamiento cuidadoso para evitar torsiones en planta a nivel de construcción. En serie representan una opción muy competitiva por su rapidez. Quizás la mayor dificultad sea poder coordinar arquitectura y estructura. ¿Okay? Fíjense que el muro o el elemento muro induce una gran rigidez en la planta, ¿okay? Llevándose hacia él el centro de rigidez y creando una excentricidad muy alta entre el centro de rigidez y el centro de cortante. Esta excentricidad muy alta pues aumenta los momentos torsores y la torsión en planta, por supuesto, ¿okay? Es una consecuencia. Entonces hay que tener cuidado de que cuando ustedes vayan a hacer un sistema estructural compuesto por muros de corte, pues la distribución sea simétrica, una distribución que no aleje el centro de rigidez del centro de corte de cada entrepiso. Eso es muy importante. A nivel de construcción, por supuesto, resulta competitiva porque pues, se construyen quizás con encofrados prefabricados y se pueden, por ejemplo, un edificio tipo túnel, en 1 o 2 días pueden tener listos un entrepiso. La mayor dificultad coordinar arquitectura y estructura, pues por supuesto, cuando nosotros tenemos una arquitectura entregada por un anteproyecto, nosotros tenemos que colocar los muros y quizás el muro
puede chocar con la arquitectura. Si el edificio está compuesto por muros únicamente, vamos a tener que colocar encofrados que puedan ser retirados, ¿okay? Desplazados hacia afuera de la edificación y retirados para subir al siguiente nivel, y esto pues puede chocar con la arquitectura y la división que se tenga de la arquitectura. Entonces es bastante delicado esto. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es un edificio tipo túnel, donde tenemos los elementos verticales que son muros. En los elementos de entrepiso, fíjense que son una losa maciza. Estas losas macizas para este tipo de edificios tienen que tener luces controladas, porque pues puede ocasionar deflexiones en la losa, fíjense de este modo, una deflexión de este modo, que puede convertirse en una flexión muy grande para el eje débil del muro. Entonces por eso las luces deben estar bien controladas entre muros y muros. Y fíjense que este es el encofrado que tiene que ser retirado con grúas y subido al siguiente nivel para volver a vaciar el siguiente nivel. Entonces eso es lo que me refiero, el hecho de configurar la edificación para ese procedimiento de constructivo de edificios tipo túnel, pues puede chocar un poquito con la arquitectura que se tenga. Un sistema, perdón, voy a devolver un segundo. Fíjense que este sistema compuesto por muros es sumamente rígido, porque si el sismo viene en esta dirección, va a conseguirse con este muro, y pues el muro es bastante rígido en esa dirección, y si viene en la dirección perpendicular a este muro, pues se va a conseguir los muros en la otra dirección, y también son bastante rígidos. Entonces, cumplir con las derivas es sumamente fácil para este tipo de edificaciones. Entonces, eso da pie, su excelente comportamiento a las cargas con la desplazabilidad lateral, da pie a que podamos armar un sistema mixto, sistema estructural mixto. Este sistema estructural estaría conformado por pórticos, y esos pórticos pueden estar rigidizados mediante muros. Entonces constituyen una alternativa muy eficiente en zona sísmica. Los problemas que teníamos de derivas en sistemas aporticados, pues los podemos controlar colocando muros en la estructura. La incorporación de muros uniformiza la forma modal, obteniendo un comportamiento más regular y predecible. Asimismo, disminuyen la torsión, evitando la concentración de esfuerzos en elementos perimetrales. Es importante conocer su incidencia en la ubicación del centro de rigidez de la estructura, por lo que comentábamos, ¿okay? Los muros deberán diseñarse con especial atención al detallado, ya que por su rigidez atraerán la mayor cantidad de cortante hacia ellos. Obvio, si el elemento es más rígido, por supuesto, mayor corte se irá hacia él, y pues las solicitaciones serán más altas, y el detallado tiene que ser un poco más cuidadoso. Este es el gráfico que les comentaba, y aquí podemos comparar estos dos sistemas, esos tres sistemas. Fíjense, este es un gráfico extraído del manual Mindur para el proyecto de estructuras de concreto armado de edificaciones, y entonces aquí podemos comparar los tres tipos que hemos estado hablando, que son el caso de concreto armado. El primero es de pórticos, y fíjense que es recomendable hasta unos 20 pisos. De hecho, ustedes pueden ver que las edificaciones que están construidas en nuestras ciudades, pues que corresponden a estructuras aporticadas únicamente, son de hasta 20 pisos. En pantallas o en muros, fíjense que podemos llegar hasta un total de 35, 40 pisos. Pero cuando hacemos una interacción entre pórticos y pantallas, pues resulta en una estructura más liviana, de menos masa, resulta más económica que hacer la estructura solo de pantallas, y tiene un comportamiento más eficiente. Y fíjense que cuando hacemos esa estructura mixta entre pórticos y muros, pues podemos llegar a unos 50 pisos. Entonces esta gráfica puede servirles de referencia a la hora de escoger el sistema estructural. Recordemos que los edificios de pantalla son edificios pesados, usualmente pues pueden requerir una losa de fundación piloteada. O sea, vamos a necesitar una losa con pilotes porque quizás son muy pesadas para el suelo y no podremos satisfacer las presiones de contacto, y entonces pues vamos a necesitar una losa de fundación. Pues en edificios aporticados, dependiendo del número de pisos, vamos a necesitar también quizás una losa de fundación. Depende del tipo de suelo, la losa de fundación va a tener que ser piloteada o no. Entonces es el tipo de consideraciones que ustedes deben hacer, o sea, tanto ustedes como ingenieros estructurales o ingenieros dedicados al cálculo, como en consulta y colaboración, tanto con el cliente como con un ingeniero especialista en geotecnia, que nos pueda orientar en ese tema. Pero básicamente eso serían las consideraciones que deberían tomar. Lo siguiente que debemos considerar es la elección del tipo de entrepiso. ¿Qué sistema vamos a colocar en el nivel de entrepiso? Los factores
que influyen en la elección del sistema de entrepiso son estos que mostramos acá. Expresión arquitectónica, es decir, qué se desea lograr con la losa, las cargas que vamos a resistir. No es lo mismo nosotros resistir unas cargas de un estacionamiento donde quizás lo más apropiado sea colocar una losa reticular, o unas cargas quizás de uso residencial, una edificación residencial donde una losa nervada en una o dos direcciones o una losa maciza nos convenga, ¿ok? Fíjense que si estamos hablando de un edificio tipo túnel, pues lo ideal va a ser la losa maciza. Entonces, dependiendo también de esas cargas, es lo que necesitamos. Costo de materiales, costo de mano de obra, factores constructivos, aislamiento acústico, aislamiento térmico, ¿okay? No todos los sistemas tienen el mismo tipo de aislamiento, y las luces libres entre elemento de apoyo vertical y elemento de apoyo vertical, tales como las vigas o las columnas, ¿okay? En este gráfico que les dejo acá pueden ver una comparación donde en el eje horizontal tenemos la luz en metros que va a tener ese sistema, el sistema de losa, y en vertical tenemos el espesor en centímetros. Fíjense que tenemos, para el caso de concreto armado, nos interesaría la losa reticular, por ejemplo, las losas nervadas, esta que está acá, también tenemos la losa fungiforme, losas macizas y losas pretensadas. Fíjense que la maciza funciona bien para pequeñas luces, y entonces lo que tenemos que hacer es con la luz en metros que vamos a tener en la losa, salimos, intersectamos y conseguimos ese espesor que debemos tener, ¿okay? Lo mismo para losas reticulares. Fíjense que las losas reticulares, pues para luces grandes vamos a tener grandes espesores, pero esto se debe a las grandes cargas que ella soporta. Ella es una losa muy rígida, vamos a ver ahorita a continuación. ¿Cuáles son los criterios para la disposición del sistema de piso? Primero, evitar que los espacios queden condicionados indebidamente por la presencia de vigas o por dimensiones inadecuadas en ellas. Segundo, resulta más económico disponer las vigas principales en el sentido de las luces largas y las losas en el de las cortas, ¿okay? Fíjense que si yo dispongo, por ejemplo, una losa nervada y coloco los nervios en la dirección de luz larga y las vigas de carga en dirección corta, pues voy a tener un mayor gasto porque los nervios me van a pedir espesores mucho más grandes y es poco económico ese diseño. Entonces, lo que resulta más económico es que nosotros coloquemos los nervios en las luces más cortas. La disposición señalada en el punto anterior es también mejor para las vigas antisísmicas o las vigas, digamos, de arriostramiento, pues así resultan más rígidas con menor altura en relación con las vigas principales. Vemos que estas vigas principales son las vigas de carga, que van a tener una longitud mayor, pero estas vigas antisísmicas son perpendiculares a ella y van a tener una luz menor. Entonces, como tienen una luz menor, resultan más rígidas y nos ayudan a controlar aportar rigidez para controlar las derivas del pórtico, ¿okay? Entonces, por eso, esta disposición de ese criterio económico pues resulta también en una ganancia a nivel de comportamiento sísmico. Debe darse adecuado apoyo a escaleras, voladizos, etc. Entre los tipos de entrepiso que vamos a estar conversando, pues tenemos primero que nada las losas planas. No se apoyan en vigas, proporcionan mayor flexibilidad para la ubicación de las columnas y reducen la altura estructural, pero limita el tamaño de las luces, por lo que es adecuado para edificios de apartamentos y oficinas. ¿Okay? Evidentemente no podemos tener unas grandes luces entre ellas, ya que no tenemos una viga de apoyo que nos apoye durante toda la distancia entre columna y columna. Entonces pues se limita un poco las luces. Fíjense que evidentemente si yo tengo una placa plana soportada por unas columnas, pues yo voy a tener que verificar condiciones de falla como el punzonado. El punzonado es eso que estamos tratando de ilustrar acá, ¿okay? Si hay una fuerza muy alta de corte o una transmisión de corte muy alta entre la losa y la columna, vamos a tener una falla por corte. Esa es la falla que conocemos por punzonado. Evidentemente, si nosotros aumentamos el espesor en esa zona donde se está transfiriendo una alta solicitación de corte, pues vamos a disminuir los esfuerzos por corte, ¿okay? Y si disminuimos los esfuerzos por corte, evitamos el problema de punzonado. Ese aumento del espesor, ¿okay? Por ese aumento del espesor es que nosotros incluimos el ábaco dentro del diseño de una losa plana, ¿okay? Este ábaco es este recuadro que vemos acá,
que simplemente nos ayuda en la transición del corte que va desde la losa hasta la columna, evitando problemas de punzonado. Para eso es ese ábaco. Fíjense que tendríamos entonces placa, ábaco, podríamos tener un capitel y podríamos tener el elemento de soporte que viene siendo la columna. De eso se tratan las losas planas. Entonces fíjense que si tenemos un edificio con grandes cargas o con grandes luces, pues no nos van a convenir las losas planas apoyadas directamente sobre columnas. El siguiente caso que vamos a discutir son las losas macizas armadas en una dirección o nervadas en una dirección. ¿Okay? Entonces fíjense que ustedes lo primero que necesitan es un criterio para saber cuándo necesitamos una losa armada en una dirección o cuándo necesitamos una losa armada en dos direcciones. Entonces por eso tienen que tener claros estos tres criterios. Una losa trabaja como tal en tres casos diferentes. Es decir, una losa trabaja en una sola dirección en estos tres casos diferentes. El primero, como volado, soportadas en un solo borde empotrado o continuo, esto es evidente. ¿Okay? La solicitación se va a ir hacia el apoyo del volado y entonces vamos a tener una sola dirección de transmisión de cargas. B, soportadas únicamente en dos bordes opuestos, en ausencia de apoyos de los otros dos bordes perpendiculares, pues esto también es evidente, las cargas solamente se van a ir al apoyo disponible, que serían los dos bordes opuestos. Y no va a poder haber una transmisión de cargas en los otros dos bordes, ya que no hay una conexión. Y C, cuando la losa esté apoyada en todos sus bordes, ¿okay? Entonces, imagínense que tenemos vigas en todos los bordes, pero la relación de luces de los lados cumple esta relación. Si el lado mayor sobre el lado menor es mayor a 1.5 o 2, fíjense que le coloco un rango entre 1.5 y 2, porque hay bibliografías que indican que ya a partir de 1.5 se considera una losa que trabaja en una sola dirección, pero hay otras bibliografías que dicen que a partir de 2, de una relación de 2, es cuando se considera una losa que trabaja en una dirección. ¿Okay? Yo les coloco este rango, ustedes pues podrán decidir cuál es el rango que prefieren, cuál es el valor límite que prefieren. Fíjense que entonces, si este es un paño de losa ¿qué quiere decir? Que tengo viga acá, viga acá, viga acá y viga acá. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, si ese lado mayor dividido entre la longitud del lado menor es mayor que 1.5 o 2, entonces esta va a ser la dirección de armado o dirección de los nervios. Fíjense que entonces las cargas estarán viajando a este lado y a este lado. ¿Okay? Entonces la losa nos quedaría apoyada solamente de esta manera, y estas vendrían siendo las viga de carga en este lado, y aquí tendríamos una viga pues, antisísmica, como le llaman en algunos lugares. La dirección de los nervios, como mencionábamos antes, debe orientarse trabajando en la luz corta y las vigas para la luz más grande. Evidentemente lo que conversábamos, viga de carga, viga de carga. Para poder realizar el predimensionado, ustedes necesitan una referencia. Esa referencia, por supuesto, es el código A6318114. La tabla 7.3.1.1 les dice el espesor mínimo de losas en una dirección macizas no preesforzadas. ¿Okay? Una losa maciza. Si estamos en presencia de una losa maciza, que es lo que ustedes quieren utilizar, fíjense que dependiendo de la condición de apoyo, vamos a tener que seleccionar una altura mínima. Por ejemplo, si es simplemente apoyada, va a ser la luz entre 20, la luz libre, ¿no? Del nervio, la luz libre de la losa en la dirección del armado, porque estamos hablando de losas macizas. Un extremo continuo, L entre 24, ambos extremos continuos, L sobre 28, y en voladizo, L sobre 10. Entonces, dependiendo de su luz libre en la dirección del armado de esa losa maciza, pues vamos a tener un espesor mínimo. Pero ojo, estos espesores mínimos son para verificar deflexiones. Usted puede colocar un espesor mínimo menor o un espesor de losa menor a este, pero siempre y cuando verifique que las deflexiones están dentro de los límites normativos, ¿okay? Que también nos proporciona el ACI. Cuando conversamos acerca de losas nervadas en una dirección, pues recordemos que las losas, nosotros tenemos, esto vendrían siendo los nervios que están acá, esto vendría siendo una viga antisísmica o una viga de arrastramiento,
Esto vendría siendo una viga de carga, que es la que recibe los nervios, ¿ok? Aquí no se está mostrando, pero aquí debe haber un macizado mínimo en esta zona, de un macizado mínimo de 10 centímetros, y por supuesto la viga de carga recibe la carga de los nervios y lo va a transmitir a la columna. Esa es la transmisión de cargas que ocurre. Fíjense que esta viga entonces estará trabajando únicamente para el sismo. Las losas nervadas, por supuesto, sabemos que se construyen en medidas comerciales, ¿no? 20, 25 y 30 centímetros. Y su uso más empleado es, fíjense que esta referencia que les estoy dejando acá es porque dependiendo del uso de la edificación, usted puede darse una idea de cuál es el espesor que va a estar usando. Por ejemplo, 20 centímetros para losas de techo sin acceso, 25 centímetros para techos con acceso o entre pisos, y 30 centímetros para luces grandes en edificaciones públicas. ¿Por qué públicas? Pues porque vamos a tener una alta concentración de público y elevadas cargas variables, como hemos conversado. Entonces, como las cargas variables son elevadas, vamos a necesitar un espesor pues elevado. Entonces, dependiendo del uso de su edificación, usted va a poder seleccionar de manera tentativa cuál es el espesor que pudiera estar utilizando. De cualquier modo, la CI también nos proporciona una tabla donde se aprecia, dependiendo de nuevo de la condición de apoyo y para el tipo de elemento, una relación de predimensionado. ¿Okay? Fíjense que si estamos hablando de vigas o losas nervadas en una dirección, tendríamos L sobre 16 para simplemente apoyada, L sobre 18.5 para un extremo losas o nervios con un extremo continuo, ambos extremos continuos L sobre 21, y si es un nervio embolado, entonces va a ser L sobre 8. Fíjense que esta era la presentación, y les coloco aquí que era ACI 31808, así era la presentación anteriormente de cómo el ACI nos entregaba en una misma tabla los requisitos de dimensionado para no tener que verificar deflexiones en losas macizas armadas en una dirección, vigas o losas nervadas en una dirección. Ahora no, ahora el ACI los presenta por separado. La losa maciza en la tabla que ya les mostré y la losa vigas o losas nervadas, ¿okay? Me los muestra de esta manera, pero sin embargo el contenido es el mismo, ¿no? En la tabla 9311 también de la condición de apoyo, esto que está acá. Fíjense que ustedes podrían colocar una altura mínima menor a esta, pero de nuevo debemos garantizar que se cumplan las deflexiones. Es decir, por ejemplo, si usted tiene 3 paños continuos, un paño por supuesto va a ser con un extremo continuo, el siguiente va a ser con 2 extremos continuos y el siguiente pues va a ser también con un extremo continuo, porque son 3 paños consecutivos, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que usted va a tener, dependiendo de las luces, 3 tipos de espesores. Usted podría por economía decidir utilizar un solo espesor, que puede ser por ejemplo el menor de los 3, y luego verificar deflexiones en los 2 paños donde usted no esté coincidiendo con este predimensionado. O lo otro que usted podría hacer, si no es un criterio económico lo que predomina, es tomar el mayor de los 3 paños y colocarle ese espesor al mayor de los 3 paños. ¿Okay? Depende de los requisitos que usted tenga. Lo siguiente que vamos a ver es cómo sería la geometría. Fíjense que en una losa nervada vamos a tener siempre, ¿no? nervio T, y en el centro, o entre nervio y nervio, podemos tener un bloque de anime, un bloque de arcilla, o podemos tener algún otro tipo de relleno. Fíjense que esta dimensión T es el alto de la loseta, ¿no? Conocemos como loseta entonces este elemento que va aquí arriba. Podemos decir que el nervio está compuesto por esta sección rectangular y parte de esa loseta. ¿Okay? El nervio tiene un ancho en la parte inferior y en la parte superior va a tener un ancho igual a la separación entre eje y eje de nervio. ¿Okay? El ancho mínimo del nervio, según norma, tiene que ser 10 centímetros, es decir, no podemos colocar un nervio de 5 centímetros o de 7 centímetros, lo mínimo son 10 centímetros. La altura total de la losa tiene que cumplir esta relación, que sea menor o igual a 3.5 veces el ancho del nervio. Recordemos de nuevo que de las alturas comerciales son 20, 25, 30 y 35, y les recuerdo que esa H total está medida desde esta cara inferior del nervio a la cara superior del nervio, ¿está bien? Incluyendo tanto la loseta como la altura del bloque.
esa sería la altura total del nervio. La distancia libre entre nervios tiene que cumplir esta relación, que B menos B' sea menor a 75 centímetros. Fíjense que si esto es B' y esto es B menos B', B viene siendo la distancia que hay entre eje de nervio y eje de nervio. ¿Okay? Entonces tendríamos entre eje de nervio y eje de nervio B, y B menos B' es porque es B menos, aquí hay un B medio, B' medio, y de este lado B' medio, hacen un B', sería B menos B'. Distancia libre entre nervios, entonces debe cumplir eso. Espesor de la loseta, es decir, espesor de este elemento que tenemos aquí arriba, tiene que ser el mayor entre 4 centímetros si este relleno es permanente. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos un bloque de arcilla, ese relleno es permanente. 5 centímetros si el relleno no es permanente. Por ejemplo, imagínense que coloquemos un encofrado que sea recuperable, es decir, que una vez que yo haga el vaciado puedo retirar el encofrado y va a quedar hueco en este espacio. En ese caso entonces sería 5 centímetros. Y finalmente tiene que cumplirse también con esta relación 1 sobre 12 B menos B', que es esta distancia libre entre cara de nervio y cara de nervio. ¿Okay? Cuando los nervios tengan luces mayores a 5 metros, se recomienda colocar un nervio transversal igual a los longitudinales, esto con el fin de controlar o uniformizar las deflexiones de los nervios. Si superamos, por ejemplo, tenemos nervios de 6 metros, vamos a tener que en el punto medio de todos los nervios colocar un nervio transversal con las medidas iguales a los longitudinales. Lo que comúnmente tenemos en la práctica, para que tengan la idea, es nervios separados cada 50 centímetros, fíjense, de eje de nervio a eje de nervio, 50 centímetros, ancho de 10 centímetros, 5 centímetros de loseta, y aquí pues un relleno con bloque de arcilla, concreto o anime de 40 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo y alturas de entre 15, 20 y 25 centímetros. Eso es lo que nosotros tenemos usualmente. Entonces, en función a esos materiales que existen en el mercado o a esa práctica constructiva, nosotros vamos a seleccionar el espesor de la losa. ¿Okay? De acuerdo a eso y al predimensionado. Otra opción que podemos tener son placas armadas en dos direcciones ortogonales. Esas placas armadas en dos direcciones ortogonales son constructivamente más complicadas que hacer una de una dirección, pero a pesar de ello, para luces comprendidas entre 6 y 10 metros, pueden resultar bastante apropiadas. Entonces recordemos, placas armadas en dos direcciones ortogonales, fíjense que es una placa plana, maciza, pues entre 6 y 10 metros pueden resultar bastante apropiadas, tanto en soluciones macizas como nervadas, especialmente para estas últimas. Es decir, que si tenemos una luz de 10 metros, va a ser más eficiente que coloquemos una losa nervada armada en dos direcciones. Para luces más pequeñas pueden ser apropiadas las placas macizas armadas en dos direcciones con refuerzo constituido por malla soldada de acero. En edificios tipo túnel, como el que vimos en la imagen del edificio de muros de corte, la losa de entrepiso es de tipo maciza con espesores mayores a 12 centímetros, que permitan la disposición de las instalaciones y luces de 3 a 3.5 metros. Yo cuando les mostré la imagen del edificio tipo túnel les comentaba que las losas tienen que tener luces pequeñas. Y fíjense que las luces son realmente pequeñas, entre 3 y 3.5 metros. Esas luces tan pequeñas nos permiten un espesor pequeño. Fíjense que puede ser 12 centímetros. El limitante de colocar un espesor de losa maciza de 12 centímetros sería la colocación de las instalaciones dentro de la losa. ¿Okay? No tanto los diámetros, sino el diámetro más la pendiente que hay que dar para poder permitir el flujo del contenido de esas tuberías y de esas instalaciones. Losas macizas armadas en dos direcciones. Fíjense que, como mencionábamos, esto que está acá, este elemento de transición entre lo que es columna y placa se llama ábaco. ¿Okay? Puede ser que el ábaco sea considerado como el capitel más el ábaco que ustedes ven aquí, puede ser que eso sea llamado ábaco también. Para losas no preforzadas, la norma, el código ACI, nos indica cuáles deben ser las dimensiones de ese ábaco o de ese capitel. Los ábacos en losas no preforzadas usados para reducir el espesor mínimo requerido
o la cantidad de refuerzo corrugado a momento negativo sobre un apoyo. Fíjense que son dos trabajos, ¿no? Dos funciones que cumple el ábaco. Reducir el espesor mínimo requerido o la cantidad de refuerzo corrugado para momento negativo sobre el apoyo. Evidentemente aquí, justo alrededor de esta zona, vamos a tener un momento negativo bastante elevado. Si nosotros queremos disminuir la cantidad de acero negativo que tenemos justo en esta zona, pues podemos colocar el ábaco o capitel. De acuerdo con este artículo 8522 debemos cumplir con A y B, ¿okay? Para poder dimensionar ese ábaco o capitel. El ábaco debe proyectarse bajo la losa al menos una cuarta parte del espesor de la losa adyacente. Es decir, ¿cuánto vamos a bajar posterior a la losa? Por lo menos una cuarta parte del espesor de la losa adyacente. B. El ábaco debe extenderse en cada dirección desde la línea central de apoyo, es decir, desde la línea central del apoyo, por una distancia no menor a un sexto de la longitud del vano medida de centro a centro de los apoyos de esa dirección. Es decir, que yo, para saber cuál es el ancho de mi capitel, pues por lo menos un sexto hacia cada lado de la luz libre entre apoyo y apoyo. ¿Okay? Por ejemplo, tendríamos que calcular entre esta distancia y la próxima columna cuál es la distancia que tengo, ¿okay? Entre el eje de esta columna y la siguiente, y el ábaco tiene que estar presente hacia cada lado un sexto de esa longitud, un sexto hacia este lado y un sexto hacia este otro lado, y eso en cada dirección. ¿Okay? Recordemos entonces que las losas que nos hayan indicado que deben ser armadas en dos direcciones son aquellas cuyo lado mayor sobre el lado menor, o relación del lado mayor sobre el lado menor, es menor que 2. Resultó menor que 2. Si ese lado mayor, pues estaríamos en el caso de una losa armada en una dirección. Si la losa no tiene ábaco, pues vamos a tener que colocar un espesor inferior mínimo, o un espesor mínimo de 5 pulgadas. Si la losa tiene ábacos, como los que definimos en la parte anterior, pues podemos colocar un espesor mínimo de 4 pulgadas. ¿Okay? Esos son los mínimos, pero tenemos que considerar el otro mínimo, que es para no considerar las deflexiones o no calcular deflexiones, como el que indica esta tabla. Fíjense que sin ábacos tenemos varios casos: si es un panel exterior, un panel interior, si tiene vigas de borde o no tiene vigas de borde, y dependiendo del tipo del acero, en este caso 60.000 libras sobre pulgadas cuadradas, viene siendo el de 4.200. Dependiendo de eso, pues deberemos seleccionar una relación entre la luz libre y el coeficiente que nos indique acá para poder dar un predimensionado de la luz. Ese es uno de los métodos, el que nos indique la CI, para no considerar deflexiones. Fíjense que ese caso anterior que estábamos viendo es el caso en el que no hay vigas interiores. Espesor mínimo de losa no preforzada en dos direcciones sin vigas interiores. Y el caso del espesor mínimo de losas de dos direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados, entonces necesitamos hacer el predimensionado según esto. Fíjense que alfa sub f se define en esta ecuación. Fíjense que alfa f viene siendo la rigidez de la viga dividida entre la rigidez de la losa, de esa sección compuesta, viga, losa, y pues el promedio de todos los alfa sub s, en todas las vigas en el borde de un panel, y alfa sub f se va a calcular de acuerdo con 8.10.2.7. 8.10.2.7 viene siendo esta ecuación que está aquí. Dependiendo de esa alfa sub f y de alfa sub fm, que vendría siendo el promedio de todas las direcciones, pues yo voy a entrar en este caso o en este caso. Y luego voy a aplicar esta ecuación, donde beta, esta ecuación, viene siendo la relación de luz libre en la dirección larga a la luz libre de la dirección corta de la luz. La luz libre entre luz libre larga entre luz libre corta, eso viene siendo beta. Y entonces sería cuestión de colocar el beta acá con los alfa y pues determinar cuál vendría siendo el espesor mínimo. Recordemos que estas unidades vienen de la CI 31814, que está en español, y las unidades pues van a ser compatibles con libras y pulgadas. Estas dos ecuaciones que se presentan en la parte inferior están en unidades de centímetros y kilogramos, para que podamos emplearlas.
De cualquier modo, existen otros métodos un poco más simplificados que vamos a ver en unos. Para el predimensionado de la losa de escalera, pues va a depender de su condición de apoyo, pero para que se tenga como referencia, por seguridad debemos tener huella, una dimensión de huella, esta que está acá, de 0.28 a 0.32 metros, una dimensión de contrahuella, es decir, esta vertical, de 0.15 a 0.18, y usualmente manejaremos espesores de rampa entre 0.15 y 0.20 metros. El ángulo usual de esta rampa es de 30 y 34, entre 30 y 34 grados. Fíjense que esta rampa, por supuesto, va a estar llegando a un descanso y luego a un entrepiso y va a salir de una viga de fundación. Ahora bien, para que tengamos esto claro, es importante incluir el modelo, en el modelo matemático de la estructura, la escalera, para considerar su rigidez y su efecto dentro de la torsión en la planta. Por ejemplo, si colocamos una escalera hacia la esquina de una edificación, la edificación va a tender a rotar alrededor de esa esquina, ¿okay? Y eso se va a traducir en un cortante elevado para las columnas que se encuentren alejadas de la escalera. Entonces es importante tomar en cuenta en el modelo matemático el efecto de la rampa de escalera. Más sin embargo, para el diseño de la rampa como tal, como una escalera, es una losa maciza, una losa que resiste elementos o cargas verticales, esa losa puede ser diseñada de forma independiente, ¿ok? No debe ser incluida en un modelo matemático complejo, simplemente para el diseño de la losa puede hacerse de forma independiente en un modelo o incluso a mano, como vamos a estar viendo, para poder darle una cantidad de acero a esa rampa. ¿Ok? Entonces, que quede claro, si vamos a incluir una losa en un modelo, pues para tomar en cuenta el efecto de su rigidez sobre el centro de rigidez y la posible torsión en planta, pero no es para diseñar la escalera. Para diseñar la escalera incluso puede ser un modelo totalmente independiente. De este modo entonces podemos ver algunas escaleras construidas. ¿Okay? Fíjense de manera ilustrativa cómo son los escalones, el espesor de rampa. ¿Okay? El refuerzo se va a disponer solo dentro del espesor de rampa. ¿Okay? Los escalones tendrán un refuerzo por separado, pero el que va a resistir la flexión en la rampa va a ser ese contenido dentro de esa rampa. Con respecto a losas nervadas en dos direcciones, bueno, el ancho del nervio será como mínimo 15 centímetros. La altura total de la losa debe cumplir la misma relación, h menor o igual a 3.5 b', recordemos que b' es el ancho del nervio, y el espesor de la loseta, de igual manera, 4 centímetros si el relleno es permanente, 5 centímetros si el relleno no es permanente, y 1 sobre 12 la distancia entre cara y cara de nervio. Aquí a la derecha tenemos dos fotos ilustrativas sobre cómo luce la losa nervada en dos direcciones. Para el predimensionado, pues vamos a utilizar esta ecuación del libro del Dr. Farrier, que se encuentra pues referida al código A61814, donde a través de estos parámetros vamos a hacer el predimensionado. El parámetro beta, como habíamos visto anteriormente, es la relación entre luz larga y luz corta. Vamos a calcular un valor n, que es igual a 9000 por beta más 36000, y h, que vendría siendo la altura mínima, tiene que ser mayor o igual a 800 más el y sobre 14 por la luz larga dividido entre n. Fíjense que todos estos datos los tenemos. Esto viene siendo como una expresión simplificada de las expresiones que veíamos anteriormente en la tabla. Para el FY 4200, es decir, sustituimos 4200 kilos por centímetro cuadrados aquí, vamos a obtener que H mínima en losas nervadas de dos direcciones tiene que ser mayor o igual a 1100 por la luz larga dividido entre n. Cuando tengamos que la luz larga es igual a la luz corta, por ejemplo, fíjense que entonces beta va a tener un valor de 1, tenemos cuánto vale n y lo sustituimos acá. Eso me va a dar aproximadamente un h mayor o igual a L sobre 40, es decir, la luz larga, que es igual a la luz corta, sobre 40. Entonces ustedes podrían utilizar esta expresión de L sobre 40 para realizar un predimensionado muy rápido, ¿no? De cuál debería ser el espesor de esa losa. Recordemos de nuevo que las alturas comerciales son 20, 25, 30 y 35 porque son losas nervadas. Hay otra expresión que recomiendan los autores, que es la siguiente.
La sumatoria de todos los lados, es decir, el perímetro del paño dividido entre 180 me va a arrojar un espesor. Esto aplica para losas reticulares cuando poseen vigas en el perímetro. En cualquier caso, la altura de la losa estará limitada por la altura de los bloques piñata o encofrado de la losa reticular. Fíjense que tenemos expresiones muy sencillas para calcular lo que es el espesor de una losa nervada en dos direcciones. Las losas reticulares son un caso particular de las losas aligeradas en dos direcciones. Y fíjense cuál es su ventaja. Su ventaja es que ellas son sumamente rígidas, ¿okay? Y como son sumamente rígidas, me permiten cargas elevadas. Por ejemplo, es muy común ver su uso en estacionamientos que tienen cargas vehiculares o en losas de centros comerciales que tienen luces muy grandes, ¿no? Entonces, como son tan rígidas, las deflexiones van a ser pequeñas. Son esos usos que hemos dado, que hemos comentado. Con nervios orientados en dos direcciones, las losas reticulares son un caso particular y aligerado de las losas nervadas, ventajosas para cargas pesadas como estacionamientos, áreas de almacenamiento y edificios con luces muy grandes. Fíjense que un área de almacenamiento también pues, va a ser muy útil por las grandes cargas que tenemos en un área de almacenamiento. La principal diferencia entre las losas reticulares y las losas nervadas en dos direcciones es que la segunda, es decir, las losas nervadas tienen vigas perimetrales muy rígidas que se consideran indeformables, mientras que las primeras, es decir, la losa reticular, se apoyan directamente en las columnas sin vigas rígidas, de modo que su perímetro es considerado deformable. Fíjense que cuando veamos una losa reticular como esta que estamos viendo acá en la fotografía, vamos a apoyarnos directamente en las columnas. Fíjense que no existe el concepto de viga que es mucho más rígida que la losa, eso no existe. Existe el concepto de que son muchos nervios formando un entramado y que para poder hacer la transmisión del corte que traen todos esos nervios hasta la columna, pues se utiliza este elemento que es conocido como capitel o ábaco. En esta fotografía podemos apreciar un estacionamiento en un centro comercial. Fíjense cómo es la losa. Tenemos la losa reticular, tenemos el capitel, y aquí lo que existe, este elemento que pareciera una viga, pero no lo es, porque no es mucho más rígida que los nervios, es un elemento que se llama nervio de capitel. Este nervio pasa cerca de las columnas, son más anchos que los demás nervios, pero tienen la misma altura. Fíjense que en este punto tenemos la misma altura, aquí tenemos otro nervio que va de capitel a capitel, y estos nervios que están acá vendrían siendo los nervios de tramo. Entonces esa viene siendo más o menos la configuración que tenemos en este tipo de losas, que son las losas reticulares. Evidentemente pues van a ser y en definitiva ventajosas para cargas pesadas y en edificios con luces muy grandes. Aquí tenemos una fotografía donde también podemos ilustrar cómo serían. Para poder realizar el vaciado de las losas reticulares vamos a necesitar unas formaletas o unos moldes o unos encofrados que pueden ser recuperados y que son fabricados. Fíjense, ellos son fabricados por ejemplo, esta es una empresa Uniplast, ella queda acá en Venezuela y ellos fabrican este tipo de encofrado y nos dan de una vez el peso, las dimensiones aproximadas y con base a estas dimensiones nosotros vamos a poder seleccionar cuál va a ser la altura de nuestra losa. Por ejemplo, esta vendría siendo la dimensión comercial de ese tipo de losas, ese tipo de encofrado. Luego nosotros consideraremos la loseta que viene arriba y así podemos predimensionar entonces este tipo de losas.